Muy buenos días, Iglesia. Qué alegría ver tanto niño, ¿verdad? Se nota por lo vacío que se queda todo cuando van a las escuelas dominicales, pero qué bendición poder contar con ellos, que el Señor los bendiga mucho y les hable también. Pues vamos a tener un tiempo de meditación en la palabra y yo os pediría que me acompañaseis a un texto que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versos del 24 al 29. Colosenses, capítulo 1, versos del 24 al 29. Y el título del mensaje en esta mañana es Un ministerio cristocéntrico, o un ministerio centrado en Cristo. Y dice así la palabra: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Esta es la palabra de Dios. El mes de septiembre ya comienza, Suele ser sinónimo de nuevos principios, de nuevos comienzos, de nuevas metas. Es un mes donde después de una época, ¿verdad?, estival, vacacional, todo vuelve a su rutina normal. Comienza el curso escolar, la vuelta de algunos al trabajo, cierta planificación familiar. Algunos lo ven incluso como el verdadero comienzo del año, el mes de septiembre, ¿no? Y esa percepción de alguna manera también influye en la vida de la Iglesia, donde también muchos de vosotros pues volvéis de vacaciones, arrancamos el año ministerial, programamos reuniones con algunos responsables, ¿verdad?, de diferentes ministerios y reenfocamos nuestra visión y nuestra misión como Iglesia. Por eso no quisiera desaprovechar esta oportunidad para hablaros sobre una perspectiva adecuada que debemos tener a la hora de desempeñar nuestro servicio como cristianos y como Iglesia. Es posible que incluso estando ya involucrados en ella, podamos hacerlo de una forma incorrecta o que no duremos demasiado haciendo lo que hacemos a lo largo de este curso. Y para remediar esto, el apóstol Pablo nos deja en ese texto que acabamos de leer un ejemplo de con qué perspectiva debemos servir. Y la idea central es esta: cada creyente en esta iglesia debe servir a la causa del Señor y a los demás con una perspectiva centrada en Cristo. Y a esto me refiero cuando hablo de un ministerio cristocéntrico. Entonces, un ministerio cristocéntrico va a mostrarse o va a verse por lo menos en estos 4 aspectos que yo quisiera compartiros en esta mañana a partir de este texto: en la actitud, la responsabilidad, la meta y la energía en el ministerio. La actitud, la responsabilidad, la meta y la energía en el ministerio. Comencemos hablando de la actitud en el ministerio. Y lo encontramos en el verso 24. Ahí Pablo nos va a hablar, en primer lugar, del sufrimiento que va a haber en el ministerio a la hora de servir al Señor, y debemos esperarlo. Pablo dice lo siguiente, estoy en el verso 24. Ahora, y sigue diciendo luego, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Bueno, ¿qué significa esto? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, te diré lo que no significa. No significa que el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros fuese incompleto. Eso iría en contra de todo el mensaje de esta misma carta y de hecho contra todo el Nuevo Testamento. Si tú has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador, y si no, debes hacerlo hoy mismo, todos tus pecados han sido perdonados. Jesús dijo en la cruz: consumado es, todo está pagado. Más bien lo que está diciendo el apóstol tiene que ver con todo el sufrimiento que el apóstol Pablo en este caso, pero extensiblemente todos los cristianos, todos los creyentes tenemos que sufrir como representantes de Cristo en este mundo, mientras le servimos para edificar su iglesia. Hay, podríamos decir, una unión orgánica
biológica entre Cristo y los creyentes, como la hay entre la cabeza y el cuerpo. Nota que son las aflicciones de Cristo, pero los golpes los recibe Pablo. Y ese sufrimiento no solo implica persecución de afuera, Pablo está escribiendo esto desde la cárcel por predicar de Jesús, sino también las decepciones que van a haber a causa de las cosas que suceden dentro de la iglesia. A los Gálatas, en otra de sus cartas, les va a decir literalmente que los está pariendo. Si una madre no pasa por el parto, el bebé no va a nacer. Bueno, de alguna forma, si Pablo no padece sus dolores, la iglesia en Asia no va a nacer. Y nosotros, si no estamos dispuestos a sufrir el sacrificio, el dolor, las decepciones incluso en nuestro servicio, tampoco vamos a poder beneficiar de ninguna manera a esta iglesia. Es el mismo principio que encontramos en la cruz. Ningún beneficio sin sacrificio. Ahora, Pablo no solo nos presenta el sufrimiento que va a haber en el ministerio, él nos habla del gozo que debe haber en el ministerio. Y esa es la actitud, ese es el énfasis principal. Él dice, ahora me gozo en lo que padezco. Qué contraste, ¿no? Y esta es una realidad que todos nosotros tenemos que recordar continuamente. Mi servicio a la iglesia nunca debe verse como una losa pesada sobre mi espalda, insoportable de cargar, sino como un auténtico privilegio. De hecho, deben encenderse las alarmas cuando no es así. Es verdad que el ministerio conlleva un coste, pero con gozo. El Señor Jesús tuvo como su ministerio principal en esta vida la cruz, ¿verdad? ¿Y qué nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 12, sobre su actitud? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y eso mismo debe ocurrir con cada uno de nosotros también, cuando sufrimos y cuando servimos a la iglesia. Y eso solo va a poder ser si ponemos siempre delante de nuestros ojos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que nos recuerda lo que en realidad mereceríamos si Cristo no hubiese pagado por nosotros, si Cristo no nos hubiese reconciliado con Dios. Cambia mucho nuestra actitud ante el sufrimiento, tanto en la vida como en el ministerio, a la hora de servir a otros también, cuando pensamos en lo que mereceríamos. Vlad ha leído antes, ¿verdad?, en el tiempo de llamado a la alabanza, el Salmo 103, tú no nos has pagado conforme merecen nuestros pecados. Si viviéramos con ese principio en mente todo el tiempo, entonces nada es demasiado. Nada es demasiado. ¿Quiénes son los bienaventurados, de acuerdo a Jesús? Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. ¿Por qué? Bueno, pueden tener tanta felicidad y tanto gozo en lo que hacen, todo y lo que sufren, porque ellos nunca viven pensando que merecen mejores condiciones, que merecen un mejor trato por parte de los demás, que merecen que les pongan en una posición más elevada o que les llamen los primeros para informarles de algo. Son conscientes de su bancarrota ante Dios y del privilegio de su gracia. Como alguien ha dicho alguna vez, el gozo nace de la humildad. Es imposible que salga gozo de un corazón lleno de orgullo, que siempre vive pensando que merece que le traten mejor, porque nunca vas a tener suficiente. Siempre te van a decepcionar, vas a tener la piel muy, muy fina, es tan fácil ofenderte, ¿verdad? El verdadero gozo, eso que llamamos los cristianos contentamiento en cualquier situación, solo puede nacer de un corazón humilde. El gozo nace de la humildad. Hemos sido llamados a ser colaboradores del Señor de la creación, del Rey, del cielo, de la tierra, del que sostiene todo, del que, como Pablo va a decir en unos versos anteriores al texto que hemos leído, del que lo va a restaurar todo absolutamente un día, cuando no éramos nada. Y no solo nada, éramos rebeldes contra ese Señor. Qué sentido de indignidad, qué sentido de privilegio también, de gratitud nos debería dar poder servirle y vivir para Él. Así que te dejo con esta pregunta en esta mañana. ¿Ya sirves a esta iglesia y sufres por ella? Y si es así, ¿ya lo estás haciendo con gozo? Esa es una actitud cristocéntrica. Esa es una actitud adecuada en el ministerio. Gozo, sufriendo por la iglesia. La segunda actitud que nos habla de un ministerio centrado en Cristo tiene que ver con la responsabilidad en el ministerio. Y esto lo encontramos en los versos del 25 al 27.
Y ahí podemos ver que se nos habla de una responsabilidad en dos sentidos, en los dones y en las habilidades que tenemos y cómo las usamos, y también en el contenido que vamos a transmitir. Hablando de la Iglesia, sigue escribiendo Pablo, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Ahora, es interesante la palabra administración, se refiere a, literalmente es economía, como usamos la economía de un hogar, ¿verdad? Está hablando de un periodo de la historia concreto. En ese sentido sabemos que Pablo tuvo un rol único en la historia de la Iglesia como apóstol. Pero detrás de sus palabras hay un principio que es vigente para todos nosotros. Pablo les va a escribir en su carta a los Efesios que cuando Cristo volvió al cielo, repartió dones a su Iglesia. La idea es ahí como un conquistador que vence y luego reparte el botín entre su pueblo. ¿Y adivinas una cosa? A ti te ha tocado algo seguro si has creído en Cristo. De hecho, dice en su primera carta Pedro, en el capítulo 4, verso 10, con un vocabulario muy parecido, dice él, cada uno, nota ahí, cada uno, según el don que ha recibido, y esto ya lo da por hecho entonces, ministrelo, o sea, sirva con él a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, que se expresa de maneras diferentes a través de cada uno de nosotros, creyentes individuales con personalidades diferentes y habilidades diferentes también. Un don no es más que una habilidad dada por Dios para beneficiar al resto de la Iglesia. Y aquí se nos dice que Dios ha equipado a cada creyente de la Iglesia, sean mayores o jóvenes, con ciertas habilidades que son útiles y que son necesarias para el resto. Y cuando no las ponemos en marcha, no solo privamos a los demás de este beneficio, sino que estamos sobrecargando a otro, que tiene que desempeñar su función y suplir lo que falta. El problema que hay a menudo con esto de los dones es que pensamos que todo se limita muchas veces a lo que sucede aquí el domingo por la mañana, a la actividad del culto del domingo. Entonces, claro, si no predico, si no estoy enseñando a niños, si no estoy cantando aquí en el coro, será que no tengo dones. Pero eso es totalmente falso. La Iglesia funciona los 7 días de la semana, 24 horas al día, y hay muchas áreas, créeme, hay muchas áreas que necesitan ser cubiertas con las habilidades y la personalidad que Dios te ha dado a ti, particularmente a ti, para edificar a esta Iglesia. Así que un error que tenemos que solucionar es pensar que en la Iglesia están los que sirven y los que consumen. Eso no es la Iglesia del Señor Jesucristo. Para eso no vino a rescatarla. Toda la Iglesia es una Iglesia de ministros, de siervos, durante toda la semana. Y por medio del Señor Jesucristo, Dios no solo nos ha dado el perdón de los pecados, nos ha dado una vida nueva a cada uno también. Y con ella una responsabilidad a cada uno en esta casa, en esta administración, en esta economía, y espera que la pongamos en marcha. Así que oremos cada uno de nosotros diciendo, Señor, ayúdame a ser un buen administrador de lo que me das, de quién soy, de cómo soy y de lo que tengo, y ponerlo al servicio de los demás también. Pero no solo nos habla de la responsabilidad a la hora de usar nuestros dones, sino también el contenido que vamos a transmitir con esos dones. Es tan importante. Uno de los grandes peligros que se puede caer como Iglesia también es en un hiperactivismo, pero sin transmitir realmente ningún contenido. Y una Iglesia que hace muchas cosas, pero que olvida el Evangelio, finalmente solo puede caer en un tipo de legalismo asfixiante. Funcionamos con el mismo principio que funciona tantas veces este mundo, ¿verdad? Tanto haces, tanto produces, tanto vales. Pero hemos perdido el norte por completo. Pablo tenía claro que el uso de sus dones era, dice ahí en el verso 25, para que anuncie cumplidamente o completamente la palabra de Dios. La lectura paralela que hemos hecho en Hechos capítulo 20, nuestra hermana Rosana hablaba de que él les ha enseñado a la Iglesia todo el consejo de Dios. Él tenía un manejo de toda la Escritura. Y el contenido, de manera resumida, es esto que explican los versos 26 y 27, que él resume solo en una cláusula. ¿Cuál es el centro de la Escritura? Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el centro. Esa es la buena noticia. Ese es lo que llamamos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muchas veces fallamos
en tener una idea demasiado reducida de lo que es el Evangelio. Fíjate cómo Pablo presenta aquí el Evangelio, como Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, no es solamente Cristo muriendo por vosotros, esa es una parte del Evangelio. Ahora también es Cristo viviendo en vosotros. El Evangelio no es un mensaje escapista, que no tiene nada que ver, irrelevante para nuestra vida diaria, solamente interesado en que creas ahora y en tu vida después de la muerte, pero no tiene nada absolutamente que decirte el resto de tu vida. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no solo anuncia perdón de pecados por Cristo, también anuncia vida nueva con Cristo y una iglesia transformada por Cristo ahora. Para entenderlo mejor, Pablo presenta a Cristo como la gloria de Dios viviendo y actuando en cada uno de nosotros y dentro de la iglesia. Cristo vive en cada uno y en medio de esta iglesia, como lo dice un autor, y esto no en forma pasiva, sino con poder. Él está actuando en medio nuestro. Es por eso que Pablo va a poder escribir también, más adelante en esta carta a los Colosenses, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y como en aquel día ocurrirá, ahora sigue ocurriendo lo mismo. No es gracias a nuestro talento, no es gracias a nuestras capacidades y habilidades, es porque Cristo está en nosotros. Es porque Él está en medio nuestro. Y así como esos grandes jugadores cuando salen al campo, hasta los malos juegan mejor, ¿verdad? Cristo en medio nuestro nos hace jugar mejor a todos. Esta es la gracia de Dios que debemos tener siempre presente y que debemos también transmitir en todo lo que hacemos. Mira, Pablo no le está dando este mensaje del Evangelio a no creyentes. Se lo está dando a creyentes. Necesitamos escuchar estas buenas noticias, este Evangelio de Cristo por nosotros y en nosotros constantemente. Como lo dirá un autor y se ha dicho muchas veces, el Evangelio no es solo el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es el A, B, C y hasta la Z de la vida cristiana. Constantemente lo necesitamos. No es solo un contenido para los que no creen, es el contenido que transforma la vida entera de los que creen, diariamente, para ser mejores cristianos, para ser una mejor iglesia, para servir mejor al Señor. No necesitamos, por contradictorio que parezca, hacer más, en primer lugar. Necesitamos creer mejor. Necesitamos creer todo. Necesitamos creer más. Cuando los discípulos de Jesús recibieron una serie de instrucciones de parte del Maestro, es interesante que ellos enseguida respondieron: aumentanos la fe. ¿Qué relación hay entre la fe y lo que luego vas a hacer? Si crees, lo vas a hacer. Creer mejor nos va a llevar a vivir mejor y a servir mejor. Porque una mejor comprensión, una mejor fe, una mejor aplicación del Evangelio genera humildad, genera gratitud, genera santidad, genera esperanza, genera mejor testimonio en todo lo que hacemos. Ahora, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios resumida en este mensaje, en este hilo que recorre toda la Escritura de tapa a tapa, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, prometido en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento. La palabra del Evangelio, podríamos decirlo así, no solo tiene el poder de convertirnos una vez en nuestra vida, tiene el poder de convertirnos cada día de nuestra vida. Porque estarás de acuerdo conmigo, si eres como yo, que cada día tenemos que renovar nuestro compromiso con el Señor. Cada día tenemos que volver a consagrarnos una vez más a Él, volver a orientar nuestra mirada en Él, volver a poner nuestra confianza en Él y comprometernos a seguirle. La palabra del Evangelio tiene el poder de convertirte cada mañana, cada día, en cada circunstancia de tu vida al Señor. Entonces, vigilar que ese contenido se transmita siempre en esta iglesia es un encargo no solo del pastor o del que predica de turno, es un encargo de todos nosotros. 4 maneras en las que puedes colaborar tú con esto también. Estudia más ese Evangelio. Cree más en ese Evangelio. Muestra más los resultados de ese Evangelio en tu carácter, en tu forma de servir a los demás. Y comparte más ese Evangelio con otros, apasionadamente. Esta es nuestra responsabilidad. Un cuarto aspecto de un ministerio que está centrado en Cristo tiene que ver con la meta
en nuestro ministerio. Y esto es lo que encontramos en el verso 28. Ahí se nos habla de la meta a la que debemos apuntar, pero además nos da el método para conseguir esa meta. Dice el verso 28, hablando de Cristo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, aquí está la meta, de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí la idea de perfecto tiene que ver con la idea de madurez, es decir, que todos seamos conformados a la imagen de Jesús. Cristo está en nosotros. Entonces, como dijo Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. He puesto en otras ocasiones esta ilustración, pero creo que viene al caso. Una vez una niña le preguntó a su madre, mamá, ¿no es cierto que la Biblia enseña que el Señor lo llena todo? La mamá, asombrada, dijo, sí, eso dice. ¿Y no es cierto también que la Biblia enseña que el Señor vive en nosotros? La madre, ya un poco asustada, dijo, sí, cariño, eso enseña. Entonces la niña dijo, ¿y entonces por qué se ve tanto de nosotros y tan poco de Él? ¿Entiendes la lógica? La meta en nuestro ministerio cristiano no es solo la conversión de personas, eso es solo el inicio. La meta es que todos reflejemos el carácter de Jesús. Nuestro objetivo no está meramente en llenar la iglesia de nuevos convertidos, gloria a Dios por ello, pero es llenarla de pequeños Cristos, representantes suyos, que reflejan su carácter. Entonces, con esto en mente, debes preguntarte siempre, ¿qué aporto yo para que los que están a mi lado se parezcan más a Cristo? Esto que quiero hacer, esto que estoy planificando, esto que me gustaría llevar a cabo en este nuevo curso que empieza, ¿cómo va a contribuir a que más personas se acerquen a Cristo y que los que se han acercado a Cristo se parezcan cada vez más a Cristo? Esa debe ser nuestra meta. Pero como digo, Pablo nos habla con mucha sabiduría, además nos da el método para conseguir esto, y él nos habla de 3 medios. Él habla de anunciar, amonestando y enseñando. Cristo, como hemos dicho, era el centro del mensaje de Pablo. Como él diría en otra carta a los Corintios, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora, eso no significa que el mensaje de Pablo se limitaba simplemente a decir Cristo murió por nuestros pecados, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo murió por nuestros pecados. Sí, esa es una verdad, pero lo que significa es que a partir de este mensaje, a partir de esas buenas noticias, Pablo pivota y por un lado él amonesta. Eso tiene que ver con corregir la mala conducta y enseña. Eso tiene que ver con estimular la buena conducta. Y sin duda esa es, como él dice, es la manera más sabia de poder hacerlo, para hacer crecer a todos de una forma sana. Dejadme daros simplemente un ejemplo, podríamos ver muchos, de cómo él lo hace, sin salirnos de esta misma carta a los colosenses. Él está hablando de la necesidad de que se perdonen unos a otros dentro de la iglesia. Y él podría haber dicho simplemente, os tenéis que perdonar, porque esto agrada a Dios, porque esto es de buen cristiano. Podría haberlo dejado ahí y no sería mentira, ¿verdad? Pero mira cómo él lo hace. Nota cómo dice él, esto está en el capítulo 3 de esta carta, de la manera que Cristo os perdonó. Ahora ya les está enfocando la mirada en el Evangelio. Eso es lo que les va a convencer, eso es lo que les va a transformar, eso es lo que va a renovar sus pensamientos y les va a estimular a un nuevo comportamiento o a dejar de hacer el malo si lo estaban haciendo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Notas como Pablo siempre pivota, él no enseña moralismo, Pablo enseña el Evangelio. Son cosas totalmente, diametralmente opuestas. El Evangelio siempre pivota en Cristo como tu Salvador y como tu estímulo principal. Y a partir de él, entonces, amonesta lo malo y enseña lo bueno. Y lo mismo va a hacer Efesios capítulo 5 con el matrimonio, segunda a los Corintios capítulo 8 con la ofrenda también y con tantos otros temas. Entonces, perdonar o cualquier comportamiento ya no es en respuesta simplemente a un código moral de conducta, sino a la gracia de Cristo por nosotros y en nosotros, que nos ha comprado y que ahora nos está estimulando. Ese es el verdadero motor de cambio. Eso es lo que nos va a estimular.
Ahora, de nuevo, podemos pensar que este es un ministerio que principalmente corresponde a los pastores. Y por supuesto que el ministerio pastoral incluye esto, ¿no? Anunciar a Cristo, amonestando y enseñando en Él. Pero yo quisiera que me acompañases por un momento y que comparases el vocabulario que Pablo está utilizando en este texto con el que va a utilizar más adelante en esta carta, en el capítulo 3, verso 16, ahora hablando de la responsabilidad de toda la Iglesia. Oye bien sus palabras, él dice que la palabra de Cristo, este es el Evangelio, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, literalmente la palabra es amonestándoos, unos a otros en toda sabiduría. ¿Notas? Mismo vocabulario, pero ahora se está refiriendo al ministerio de la palabra como un ministerio de toda la Iglesia, que nos compete a todos en diferentes contextos, a diferentes niveles. Como he dicho otras veces, sin duda la palabra en esta iglesia sale de este púlpito, sin duda, pero no puede morir en este púlpito. Debe permear toda la vida de la iglesia. Por eso os animo a domingo por la tarde meditar en el sermón. Hacerlo, si puedes hacerlo también en familia o con otro hermano. Anotar aquellas aplicaciones que debes empezar a aprender a lo largo de la semana. Solo así va a dar fruto. Y solo así va a morar en abundancia la palabra del Señor en ti. Y solo así vas a tener para compartir con otros también. El ministerio de la palabra nace en el púlpito, sale como un avión despegado de él, pero no puede aterrizar aquí. Debe continuar en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias, en la vida de la iglesia, a lo largo de toda la semana. Tenemos que estar tan llenos de ella, que se pueda decir de cada uno de nosotros, como se decía de aquel puritano John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, le cortes por donde le cortes, sale de él una extraña sustancia llamada biblina. Eso se debería poder decir de cada uno de nosotros. Y el buen uso de esto, como Pablo, va a ayudar a esta iglesia a conseguir su objetivo, que no es numérico principalmente, sino unos miembros más parecidos a Cristo. Y tú puedes, como digo, colaborar con ello. Debemos todos colaborar con ello. No solo el domingo, sino desde tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, llamando y conversando con amigos, otros hermanos dentro de la iglesia. Como Pablo le dirá a los efesios, a fin de cuentas es hablarnos la verdad de Cristo en amor los unos a los otros. De esa manera, el desarrollo de esta iglesia es responsabilidad de todos los miembros de esta iglesia. Ahora bien, sabemos que este camino puede ser agotador. ¿Y qué haremos cuando a lo largo del curso nuestras fuerzas se agoten? Pues con esto llegamos al cuarto aspecto que quisiera compartir con vosotros sobre un ministerio cristocéntrico. Esto ha de verse en la energía que usamos también en este ministerio. Y esto lo vemos en el último verso, en el 29. Ahí el texto es interesante porque une dos conceptos que a menudo nos cuesta armonizar a nosotros. Por un lado, mi esfuerzo personal y por otro lado, la confianza en el Señor, contar con la energía del Señor. Pablo dice, verso 29, para lo cual, o sea, para llevar a cabo todo este ministerio del que estamos hablando y hacerlo con gozo además, para lo cual trabajo luchando. Y ahora acaba diciendo, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El lenguaje de Pablo aquí es muy fuerte. Él cuando dice trabajo, la idea que hay detrás de esa palabra es trabajo arduo, es trabajar hasta el agotamiento. Y cuando usa la palabra luchando, literalmente es agonizar, una palabra que, entre otros contextos, se acostumbraba a utilizar para hablar del mundo del atletismo, el mundo atlético de entonces. Agonizar. En otras palabras, Pablo acaba literalmente agotado por la iglesia. Le agota ese trabajo. Nadie está diciendo en esta mañana que servir a la iglesia, que servir a esta iglesia y a cualquier iglesia va a ser un camino fácil y sin esfuerzo. Por favor, que nadie comience este nuevo curso con una idea cómoda del ministerio en su cabeza. Ese no es un ministerio centrado en Cristo. Se nos dice que Cristo está en nosotros como nuestra esperanza, como nuestro motor, como nuestra garantía de gloria, de éxito. Pero el medio que va a utilizar siempre va a ser nuestro esfuerzo. Siempre va a ser el trabajo duro, el desgaste. Y es posible que a lo largo de este curso lleguen momentos en los que, en tu vida cristiana en general, ¿verdad?, en todos los contextos donde vives,
pero también sirviendo a la iglesia, tengas ganas de tirar la toalla. Somos débiles, nos desanimamos, nos frustramos, llegan las decepciones, nos enfermamos y ya no puedes hacer tanto como antes. ¿Y dónde están nuestras fuerzas ahí entonces? Cristo en nosotros. Eso no es simplemente una doctrina teórica, eso es una realidad experiencial. Cristo en nosotros. Nuestro esfuerzo personal siempre irá acompañado de la energía del Señor. Pablo era consciente de que él no trabajaba solo. Él dice según la potencia, esto literalmente es la energía de él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo cuenta con todos los recursos de Cristo en él para hacer su obra, para hacer su tarea, y son exactamente los mismos recursos que contamos nosotros como creyentes y como iglesia. Si tú estás enfermo, si estás débil, no es lo mismo que tengas la medicación en la mano que la tengas en ti, ¿verdad? Cristo está en nosotros. La energía todopoderosa de Dios está actuando y puede sostenernos en medio de cualquier dificultad, contra todo pronóstico. Él puede hacerlo. De hecho, son los mismos recursos que Pablo pide en oración por estos mismos colosenses, en el verso 11 de este primer capítulo. Él ora para que sean, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Nota que Pablo ora que sean fortalecidos con todo el poder de Dios, no para hacer milagros, para que sean pacientes y aguanten. Necesitamos, fíjate si somos débiles, necesitamos la omnipotencia de Dios para aguantar. Si nos deja un segundo, la liamos. Nos agotamos, no nos cansamos, nos agotamos, desfalleces. Eso sería una realidad en tu cuerpo físico, Él lo sostiene, también tus fuerzas espirituales, diariamente. Y cuánto más si las estás poniendo al servicio del Señor, de su causa, de las personas, amando al prójimo y queriendo transmitirles ese contenido que va a transformar sus vidas y que tampoco le gusta a nuestro adversario, ¿verdad? Necesitamos la omnipotencia de Dios. No te olvides de contar con ella cada día a lo largo de este curso. Y Pablo está orando para que el Señor los fortalezca así. Entonces, de paso, nos muestra a nosotros el medio para recibir ese poder y para que descansemos en este poder que es la oración. Solo una iglesia que ora va a ser una iglesia poderosa. Y esto se aplica a tu vida y a mi vida también. No importa cuánto al empezar este curso estás pensando hacer, cuán entusiasmado estamos, cuán buenos propósitos puedes tener en mente, cuántas cosas has planificado. Si no vamos a orar, no vamos a hacer nada. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Él es la vid, nosotros los pámpanos, de Él recibimos la savia. Y si no la recibimos, el pámpano, la rama, se seca. Esa es toda nuestra capacidad. En tu mejor día, cuando algo salga muy bien, cuando otros te reconozcan y te aplaudan, acuérdate de esa parábola. Sin la savia del Señor, saliendo de la vid y llenando tu vida como una rama, no podríamos hacer absolutamente nada. Simplemente seríamos una rama seca que no sirve para nada, más que hay que podarla para que no perjudique al resto de ramas, ¿verdad? Y puedan crecer más fuertes. Esto es lo que somos. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que solo orando en privado, en familia, en comunidad, vamos a poder contar con el poder, con la energía del Señor en nosotros para servirle y para ver cómo esta iglesia madura, crece y se desarrolla conforme a Cristo. Así que el asunto es el siguiente. Nosotros nos vamos a esforzar hasta agotarnos todo lo que podemos para servir a esta iglesia y mientras tanto vamos a buscar al Señor y vamos a confiar en su poder. Ambas realidades. En conclusión, al comenzar el nuevo curso ministerial, examinémonos. Hagamos los ajustes necesarios para que podamos servir a lo largo de este curso con una perspectiva adecuada, para que lo hagamos con una mente, con un corazón, con una voluntad centrada en Cristo. Y yo espero que en esta mañana el Señor bendiga su palabra y que la use para enfocarnos a todos y a cada uno de nosotros, para enfocar a los que ya estáis sirviendo, para animar
a los que queréis comenzar a servir en la iglesia a lo largo de este curso y para moveros a los que todavía no lo estáis haciendo. Cristo está en medio de nosotros y eso ha de afectar la manera en cómo miramos la iglesia y cómo la vamos a servir también. ¿Cómo vamos a responder de manera apropiada a esta realidad? Pues que sea mostrando una iglesia que está bien consciente de Cristo en ella, con ministerios llenos de Cristo, con miembros llenos de Cristo, donde nos desgastamos todas las fuerzas, participamos con gozo de sus aflicciones por la iglesia y colaboramos con Cristo en su proyecto. Presentar un día delante suyo una iglesia perfecta y madura que refleje su imagen. Acabo con estas palabras del predicador escocés del siglo XVIII, John Brown. Creo que recogen bien cuál debe ser nuestra respuesta hoy. Él dice lo siguiente: no hay amo más bondadoso que Cristo, ni servicio tan placentero y provechoso como el de Cristo, ni recompensa tan plena, satisfactoria y permanente como la de Cristo. Por tanto, comencemos todas las cosas en Cristo. Realicemos todas las cosas con y por medio de Cristo y apunten y finalicen todas las cosas en Cristo. Dejemos que Cristo sea en este curso el centro de nuestra vida, el centro de esta iglesia y el centro de nuestro ministerio y sirvámosle con gozo en todo según su potencia, la cual va a actuar poderosamente en medio de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu bondad y misericordia. Gracias por la salvación tan grande que tú has conseguido por nosotros a través de tu Hijo. Gracias por esa salvación que nos trae no solo el perdón de pecados, sino también una vida nueva a través de Jesús. Gracias por el privilegio ahora de poder vivir y de poder servir a Cristo como miembros de su cuerpo aquí en la tierra y como embajadores de su reino. Y te pedimos que nos ayudes a vivir y a servir a lo largo de este curso centrados en Cristo, para que de esa manera podamos llevar mucho fruto para tu gloria, conscientes de que separados del Señor nada podemos hacer, y así podamos ser útiles para edificar tu iglesia y ser testimonios en medio de este mundo. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese solamente en el Señor. Y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén.